Existen lugares que no aparecen en los mapas, kilómetros invisibles que se abren solo cuando el mundo duerme, cuando el silencio se vuelve demasiado profundo y la niebla oculta más que el paisaje. Esta no es una historia común, no es un cuento para entretener, ni una leyenda repetida en fogatas. Es el testimonio de quienes cruzaron un umbral que no debían ver, un fragmento del tiempo atrapado en la oscuridad, un rincón de la Ruta 5 donde el reloj se detiene y la realidad se fragmenta. Si has sentido alguna vez que la carretera te hablaba, si tu radio encendió sola en plena madrugada, o si tu reloj marcó las 3:06 y no volvió a moverse, quizás ya has estado ahí. Y como Tomás, tal vez aún no lo sepas. Prepárate. No todas las rutas llevan a un destino, algunas te llevan al mismo lugar una y otra vez. No todas las carreteras llevan a casa, algunas te llevan a otro lugar, uno del que nadie habla con claridad, uno que se abre solo a cierta hora, en cierta curva, cuando la niebla es tan espesa que parece que el mundo desaparece. Prepárense para un viaje que les helará la sangre, una historia real que se esconde en el corazón de Uruguay. En los límites de Montevideo hay un tramo olvidado de la Ruta 5, un lugar donde el tiempo se detiene, las voces aparecen en radios apagadas y los relojes se congelan a las 3:06 de la madrugada. Muchos lo niegan, lo tachan de fantasía. Otros lo recuerdan con un escalofrío en la nuca, una sombra persistente en sus recuerdos. Y algunos, como Tomás Gutiérrez, jamás volvieron a ser los mismos. Esta es una advertencia, una historia que se susurra entre camioneros y viajeros nocturnos. Este tramo, entre Las Piedras y Progreso, es conocido por los lugareños como el Corredor Oscuro. No es solo un camino, es un umbral. La niebla allí no es solo humedad, es un velo que separa nuestro mundo de algo más antiguo, algo que espera. Es un lugar donde la lógica se desvanece y lo inexplicable toma el volante. Tomás nació en La Teja, un barrio tranquilo del oeste de Montevideo. Hijo de mecánico y madre enfermera, fue criado con la dureza justa y el cariño necesario. De chico soñaba con ser policía, pero el destino lo llevó a heredar la pasión de su padre por los motores. El rugido de un motor diésel era su canción de cuna. A los 22 años, ya manejaba camiones por todo el país. 30 años en la ruta lo convirtieron en un hombre de costumbres simples. Café negro, radio AM y un amuleto de San Cristóbal colgado del espejo retrovisor. La carretera era su hogar, su confidente. Conocía cada curva, cada bache, cada amanecer y cada anochecer en las rutas uruguayas. Desde su divorcio, en 2017, vivía solo en Sayago, en una casa de techo bajo, rodeado de repuestos y fotos viejas. Su única rutina fija era trabajar de noche. Él mismo decía que la oscuridad lo ayudaba a pensar, a poner en orden sus pensamientos. La soledad de la cabina era su santuario, un lugar donde los problemas del día se disolvían en el asfalto. Hasta la noche que pensar fue lo peor que pudo hacer. Esa noche, la oscuridad no trajo consuelo, sino un terror que lo perseguiría para siempre. La carretera, su amiga, se convirtió en su peor pesadilla. Era 14 de julio de 2022, un jueves frío y húmedo. Montevideo estaba cubierto por una neblina densa y pegajosa, de esas que se meten hasta los huesos. Tomás tenía que entregar una carga liviana de repuestos automotrices desde La Teja hasta una planta de distribución en Florida. Una ruta rutinaria, 1000 veces hecha. Tomó su café habitual en el abasto del Paso Molino, el vapor caliente reconfortándolo. Saludó al cuidacoches de siempre con un gesto de cabeza, un ritual nocturno. Subió al camión Mercedes 1318 que la empresa le asignaba, el motor ronroneando bajo sus pies. Salió por Caminos Civils, empalmó la Ruta 1
y poco después se desvió hacia la Ruta 5. El viaje transcurría con normalidad, el silencio de la cabina solo roto por el suave zumbido del motor. A la 1:48 de la madrugada, pasó el puente sobre el arroyo pantanoso. Fue entonces cuando todo comenzó a sentirse diferente. El parabrisas se empañaba sin razón aparente, a pesar de la calefacción. El GPS del celular se detuvo por primera vez, la pantalla congelada, y la radio, aunque apagada, emitía una vibración sorda, un zumbido bajo el asiento que le erizaba los pelos de la nuca. Una sensación de inquietud se apoderó de él. A las 2:37 a.m. entró en el tramo conocido como el Corredor Oscuro, entre Las Piedras y Progreso. Allí, la niebla era tan espesa que parecía un muro de algodón, una cortina impenetrable. La visibilidad era casi nula. Bajó la velocidad a 40 km/h, sus manos apretando el volante. Encendió las luces antiniebla, sus haces apenas perforando la densa bruma. Y entonces, el mundo se volvió extraño. El aire se hizo pesado, cargado de una electricidad inusual. Todo comenzó con un susurro. No venía del estéreo ni del motor. Parecía venir del aire mismo, del interior del camión, como si alguien le hablara desde el asiento vacío del copiloto. Una voz apenas audible, pero clara. No pares, no la mires. Tomás se estremeció, un escalofrío recorriéndole la espalda. Giró la cabeza bruscamente, sus ojos escudriñando la oscuridad. Nada. Solo el asiento vacío, la niebla envolviendo el camión. Entonces, vio algo a unos metros adelante. Una figura blanca, de pie en el medio del carril. Una silueta etérea que parecía flotar en la bruma. Frenó bruscamente, el chirrido de los neumáticos rompiendo el silencio sepulcral. El camión se detuvo con un sacudón. La figura era una mujer. Cabello oscuro y largo, empapado. Vestido blanco, también empapado, pegado a su cuerpo. Pies descalzos, pálidos contra el asfalto. Pero algo estaba mal. El vestido no ondeaba con el viento, a pesar de la brisa helada. El cabello no se movía, y la cabeza estaba gacha, oculta por la melena oscura. Una quietud antinatural la envolvía. Tomás, con el corazón latiéndole a mil, bajó lentamente la ventanilla. El aire frío y húmedo invadió la cabina. ¿Está bien, señora?, preguntó, su voz temblorosa. La figura levantó lentamente la cabeza. Lo que vio lo dejó sin aliento. No tenía ojos. Eran dos cavidades negras, hundidas, como pozos vacíos y profundos, pero no sangraban. Parecían huecos antiguos, erosionados por el tiempo, como si llevara siglos muerta. Un horror primario lo invadió. Tomás gritó, un sonido gutural que se perdió en la niebla. Cerró la ventanilla de golpe, sus manos temblorosas. Pisó el acelerador a fondo, el camión rugiendo. Lo último que vio fue su reflejo en el retrovisor. Ella estaba sentada en la caja del camión, mirándolo. Sus cuencas vacías parecían perforar su alma. La imagen se grabó a fuego en su mente. Durante los siguientes minutos, Tomás condujo sin frenar, el pánico impulsándolo. Pero nada cambiaba. Pasó una estación abandonada de servicio, con grafiti y vidrios rotos. Un cartel oxidado que decía Kilómetro 28. Un árbol seco con forma de horca, sus ramas retorcidas contra el cielo. Y luego, la misma estación, el mismo cartel, el mismo árbol, una y otra vez. El GPS marcaba ubicación no disponible. La pantalla estaba en blanco. El reloj digital del camión 3:06 AM. Siempre 3:06. Tomás había entrado en un bucle. El tiempo no se movía. Se había congelado en ese instante de terror. La carretera se había convertido en una trampa sin fin.
La desesperación comenzó a apoderarse de él. Entonces, la radio volvió a encenderse sola. El zumbido se hizo más fuerte, más insistente, pero esta vez no era una voz humana, era un llanto, lento, doloroso. No como el llanto de una persona, sino el eco de algo que recordaba haber llorado alguna vez. Un lamento ancestral que parecía venir de las profundidades de la tierra, de un dolor que trascendía el tiempo. El sonido llenó la cabina, envolviéndolo en una agonía incomprensible. El caso de Tomás no era único. La Ruta 5 guarda secretos más antiguos que el asfalto. En 2003, un taxista llamado Luis Bentancor, que hacía la ruta nocturna entre Las Piedras y Progreso, reportó haber recogido a una joven vestida de blanco. Ella pidió ir hasta una casa inexistente. Cuando llegó, el asiento estaba vacío y su reloj se había detenido exactamente a las 3:06. Luis nunca volvió a trabajar de noche. En 2011, una mujer llamada Roxana F., que vivía en Juanicó, relató en un foro online que su esposo desapareció por 3 horas en un tramo de 15 minutos. Cuando volvió, no podía hablar. Solo repetía, con la mirada perdida, «Ella no duerme. Ella está despierta». Su esposo nunca se recuperó del todo. Su mente atrapada en algún rincón oscuro de esa noche. Un grupo de investigadores independientes, autodenominados los Buscadores de Penumbra, visitó el lugar en 2018 con equipos de grabación de última generación. Sus micrófonos captaron frecuencias distorsionadas a las 3:06 am, sonidos que no podían ser explicados, y su cámara principal registró una silueta blanca entre la niebla, justo en el mismo kilómetro. La imagen era borrosa, pero inconfundible. La leyenda tiene un origen, un punto de anclaje en la realidad. En 1998, Milena Rivas, una estudiante de la Facultad de Psicología, perdió la vida en un accidente nocturno. Viajaba con su novio hacia Progreso, celebrando un aniversario. Se estrellaron contra un camión repartidor que desapareció de la escena sin dejar rastros, como si se hubiera desvanecido en el aire. El cuerpo de Milena fue hallado en medio de la ruta, con las órbitas oculares vacías. Se pensó que era por el impacto, la brutalidad del choque, pero el forense no pudo explicar la ausencia completa de sangre en la zona, ni la extraña limpieza de las cuencas. Era como si los ojos hubieran sido arrancados, pero sin dejar rastro de violencia. Un misterio sin resolver. Desde entonces, cada 14 de julio, la fecha de su muerte, se registran reportes extraños entre el kilómetro 27 y el kilómetro 30. Luces fantasma, voces en el viento, la sensación de ser observado. La niebla se vuelve más densa, más opresiva. Una teoría local dice que Milena quedó atrapada entre dos planos, entre la vida y la muerte, que la hora de su muerte fue tan traumática que quedó anclada al momento, repitiéndolo una y otra vez, esperando que alguien la vea o que alguien la lleve más allá. Tomás llegó al peaje de Canelones con los ojos llorosos y las manos entumecidas. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Bajó corriendo del camión, tropezando, y pidió ayuda a gritos. Los trabajadores, acostumbrados a las excentricidades de la noche, revisaron el vehículo. Nadie más estaba dentro. El camión estaba vacío, salvo por el eco de su propio terror. Un operario viejo, de nombre Juan Barreto, lo miró con una expresión de profunda comprensión. Sus ojos cansados habían visto mucho. ¿Era blanca? ¿Sin ojos?, preguntó, su voz grave. Tomás apenas pudo asentir, un nudo en la garganta. Sí, Barreto suspiró. No fue el primero, pero sí uno de los pocos que lo cuenta. Barreto tenía 30 años trabajando en ese peaje. Dijo que cada invierno
Alguien llega en estado de shock, con la misma historia, siempre con el reloj detenido a las 3:06, siempre con la misma descripción de la figura. Era una maldición recurrente, un fantasma de la carretera que se negaba a descansar. Hoy, Tomás vive alejado de la ruta. Se mudó a Aguas Corrientes, un pueblo tranquilo al norte de Canelones, buscando paz. No volvió a conducir, ni siquiera en bicicleta. El asfalto se convirtió en su peor enemigo. Dice que aún sueña con la niebla, con las cuencas vacías que lo persiguen, y que a veces, a las 3:06, la radio de su casa se enciende sola, emitiendo un lamento apenas audible. En su taller cuelga el mismo amuleto de San Cristóbal, el protector de los viajeros, aunque ahora lo cubrió con un trapo negro, como si quisiera ocultar su fe, o quizás protegerse de algo que ni San Cristóbal puede detener. Cuando le preguntan si cree que fue un sueño, responde con una mirada que ha visto el abismo. Si fue un sueño, entonces me sigo durmiendo todas las noches en el mismo lugar, y ella todavía me está esperando en esa curva. Hay rutas que están hechas para conectar ciudades, pero otras conectan dimensiones. Son portales, lugares donde el velo entre los mundos es delgado. La Ruta 5, en ese tramo maldito, es uno de ellos. Es un recordatorio de que no estamos solos y que hay horrores que acechan en la oscuridad esperando su momento. Si alguna vez vas por la Ruta 5, entre Las Piedras y Progreso, y ves una figura blanca en medio de la niebla, no te detengas, no la mires, y nunca, pero nunca, confíes en lo que te diga la radio. Si tu reloj se detiene a las 3:06, acelera y no mires atrás. Comparte esta historia para que otros estén advertidos. Deja un comentario si conoces alguna otra leyenda de carretera y suscríbete para más historias que te quitarán el sueño. El Portal de las Historias presentó un documental original.